atentos, por favor, porque esto es lo más importante en cuanto a el inicio para entender la patología placentaria, que pues esto va acompañado, o vale decir, es el origen de la patología durante el embarazo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a empezar a compartir. Confirme mis diapositivas. Luisa, ya estás en la lista, ya te consideré. Gracias, doctor. Pueden ver mis Sí se diapositivas. ve, doctor. Excelente. Placenta. Haciendo un repaso, hablamos de que el desarrollo de la vida, o vale decir, de un nuevo ser, inicia en el momento de la fecundación. Pues una vez que existe la fecundación, el material genético, en este caso de- del espermatozoide, unido al código genético del óvulo, pues dan origen a células diploides, las cuales van a ir replicándose rápidamente mediante mitosis, y estas van a ir formando estructuras, que es el blastocisto. No se olviden que el blastocisto es la estructura en la que se implanta en el útero a nivel endometrial. Sí, pero esta, cuando llega como blastocisto, recordemos que previamente se desarrolla una estructura denominada mórula, que tiene en promedio de 16 a 32 blastomeras o células. Eso es típico en preguntas, no se olviden. Aparte de ello, recordemos que una vez que el blastocisto se implanta a nivel endometrial, esta estructura, que ya se domina como trofoblasto, tiene células que conforman el trofoblasto como si el embrioblasto, que es la parte interna. Tanto así que también se va ya formando estructuras internas a nivel del blastocisto, que es la cavidad amniótica y el futuro embrioblasto, ¿sí? Siempre en este caso el blastocisto que se implanta, siempre lo hace desde la cara embrionaria, porque ese es el polo que necesita, o el lado que necesita mayor vasculatura, ¿sí? Una vez que ya vamos hablando de todo esto, hablamos de una estructura que es la placenta, que ya va desarrollando, ¿no? Sabemos que para empezar la placenta es un órgano que surge, en este caso, sí, en el cordón umbilical, y que permite la internación, en este caso la intermediación entre la madre y el feto, o el bebé, ¿no es cierto? Mientras se desarrolla el embarazo. Existen diferentes tipos de placenta, según la especie. En el caso de los seres humanos, la placenta se califica, ¿no es cierto?, como hemocorial, ¿sí? Una estructura corial con sangre, ya que el tejido del feto llega a establecer contacto con la sangre de la madre. Doctor, ¿a qué se refiere que llegan a estar en contacto? Se refiere a que la circulación materna propia circula su sangre por todo su sistema circulatorio, por la redundancia, y el del feto también.
independientemente. Lo que debemos tener claro es que la sangre materna y con la sangre fetal no se mezclan. Ya no se mezclan, pero sí están en contacto. ¿A qué se refiere? Que los vasos sanguíneos que corresponden a la circulación fetal están muy estrechamente unidos, pero más no se mezcla la sangre, vuelvo a repetir, pues esos estar unidos permiten la difusión de nutrientes, oxígeno, anticuerpos, inmunoglobulinas y demás, para que pues estos puedan ser vertidos al feto y el feto, sus productos de desecho, lo puedan vertir a la circulación materna. A partir de los componentes fetales y maternos, por el lado del feto, el corium, en este caso en su evolución, presenta la continuación del desarrollo de las vellosidades coriales, ¿no es cierto?, que rodean al cordón umbilical y da origen al corium velloso. Por el lado de la madre, en este caso está la decidua, el endometrio, que se subdivide en tres regiones. La decidua como tal, que es la capa funcional del endometrio, la que llega a engrosar, ¿no es cierto?, y la que se desprende durante el parto, es la decidualización, es la capa que cae, la capa funcional. La decidua capsular que cubre el polo vegetativo y la decidua parietal, que se forma cuando el corium, en este caso leve, se pone en contacto con la pared uterina, ¿sí? Y la decidua basal que cubre el corium frondoso, que contiene una capa con abundante glucógeno y lípidos para, en este caso, el tejido embrionario. No solo está formada o conformada por una cápsula de corium velloso y decidua basal. En este caso, estos dos componentes, ¿sí?, se organizan en dos placas. La placa coriónica, formada por el amnios, ¿sí?, el mesodermo extraembrionario y el citotrofoblasto, y el sincitio trofoblasto, ¿no? Es la placa coriónica. Y la placa decidual, formada por la decidua, vale decir que es la coraza citotrofoblástica y el del sincitio trofoblasto. Doctor, en castellano, no te preocupes, vamos a hablar. Las células del blastocisto constituyen la masa celular interna y la capa circulante, ¿no es cierto?, de células forman la masa celular externa. Si ustedes ven, la masa celular interna es el futuro embrioblasto, ¿no es cierto? Las blastómeras que han ido multiplicándose ya se van diferenciando, porque por eso sabemos que se llaman células madre o células totipotenciales, que significa que estas a medida que van desarrollando expresan su código genético y se especializan. Vale decir que cada una de estas se va diferenciando en las estructuras que van a ir a formar más adelante. La cavidad del blastocisto y tenemos la masa celular externa o trofoblasto. No se olviden esta masa externa o trofoblasto, que es la más importante al inicio del embarazo. Y van a... Existe una relación entre los sinusoides y la sangre materna que penetra el sistema lacunar, en la cual en este caso forma la circulación uteroplacentaria. Si hacemos un repaso, ya esta es la circulación fetal como tal, a grandes rasgos, sabemos que el feto, pues en este caso, llega al feto 3 vasos sanguíneos importantes, que son 2 arterias y una vena, ¿sí? Vale decir que la vena, la gran vena umbilical, es la que desemboca a nivel, en este caso, del ductus venoso, a nivel hepático, vale decir de la vena cava inferior. A través de un pequeño conducto, que es el ductus venoso, se vierte el contenido sanguíneo oxigenado hacia la vena cava inferior y asciende así hacia lo que vendría a ser la cava superior, aurícula derecha y todo el circuito. O sea, todo lo contrario a lo externo. Sabemos que las arterias transportan sangre oxigenada y las venas no. Pues en el periodo fetal es todo lo contrario. Y esta sangre desoxigenada, las arterias umbilicales que conectan a las ilíacas internas, ¿sí?, y desembocan nuevamente hacia el cordón umbilical para ser llevada esta sangre hacia la placenta, se oxigene y continúe todo el círculo o la circulación fetal. Cuando hablábamos del proceso de implantación, aquí podemos ver un útero, toda esta estructura, el cuello del útero y canal vaginal, donde podemos ver todas las estructuras que acabo de mencionar, que se resumen en 3, en pocas palabras, no se olviden de esta imagen. La masa celular externa, o trofoblasto, la masa celular interna o el futuro embrión y la cavidad del blastocisto, la cavidad amniótica. Aquí, si somos más detallosos, vamos a ver
de que podemos ver la decidua parietal en pared uterina, la decidua basal, ¿no es cierto? La decidua basal, el corion frondoso del trofoblasto que se va desarrollando. Voy a agrandar un poco la imagen porque quiero que vean bien acá. Me están escuchando, ¿verdad? Doctor, disculpe, ¿podría repetir la parte de las tres capas? Es que está muy entrecortado. Muy bien. Gracias. Dentro de las capas, ya vamos a poner ahí. Listo. Dentro de lo que son las capas están la decidua capsular que cubre todo el polo vegetativo, la decidua parietal que se forma cuando el corion leve se pone en contacto con la pared uterina, y la decidua basal ya que cubre el corion frondoso y lípidos. ¿Sí? Para no confundirlos, lo primero que tienen que saber es que la estructura celular embrionaria, en este caso, deme un minuto. Ahora sí, había mucha bulla afuera en el hospital. A ver, vamos a ver. Lo que les decía es que la masa celular interna es la que tienen que recordar que es el futuro embrioblasto. Sí, seguimos hablando de plastómeras, esas celulitas que ya están especializadas. Y la masa celular externa serían las células del trofoblasto. Y ya formándose la estructura que es la cavidad del blastocisto o la cavidad amniótica. ¿Sí? Ahora, cuando ya hablamos aquí en útero, aquí se entiende más bonito, está mejor, es donde podemos ver, en este caso, el saco gestacional, el embrión ya en desarrollo, y vemos que la capa externa, que es el trofoblasto, esta de acá, ya se va especializando y va migrando, va penetrando, así como una planta que se va enraizando. Es el corion frondoso del trofoblasto. Ese es el corion frondoso. La cavidad amniótica que veíamos al inicio, Doctor, ¿me escucha? ¿sí? Doctor, se le está escuchando muy entrecortado la última parte. Ya no se preocupen, vamos a... ¿Ahora? ¿Ahora me escuchan? Mm, ahora sí, doctor, pero creo que cuando Cuando hablo hable un rápido, poco. ¿no? Ujú, Ya, sí. voy a hablar lento, no se preocupen. Decía que cuando el trofoblasto se va diferenciando, ¿sí? Hablamos del corion frondoso cuando éste va penetrando a nivel de la decidua basal, que es la capa funcional del endometrio. Recordemos que el útero tiene sus capas, ¿no es cierto? Este es el útero, todo esto, y ahí adentro está el embrión implantado. Recordemos que tiene una capa interna, que es la capa endometrial. Tenemos una capa media, que es la muscular, y una superficial, que se llama serosa. Normalmente, ¿qué pasa en una mujer cuando no se embaraza? En un ciclo de 28 días, del día 1 al día 14, la capa endometrial empieza a engrosarse, se pone gruesa la capa basal, ¿no? En este caso, ¿sí? Que esta capa que se pone gruesa, espera que el embrión se implante, o el blastocisto. Y una vez que se implanta, empieza toda la historia hormonal para el desarrollo placentario. Doctor, y cuando no hay un embarazo, toda esa capa endometrial se cae. Y esa es la regla. ¿Me entienden, maestro? Pero como estamos hablando de un embarazo, aquí vamos a ver de todo lo que va especializándose este tejido. Vemos la vesicolina, la cavidad amniótica, la decidua capsular, que la decidua capsular no es más que esta decidua basal que está cubriendo por encima al saco gestacional, nunca se olvide. A veces cuando te hablan de decidua basal, capsular, parietal, se marean, pero no lo hagan, porque aquí está bien clarito. Decidua parietal, la que cubre toda la tapiza del útero. La decidua basal es la capa que llega a engrosar y cubrir en parte al embrión y que permite que en toda esta zona gruesa que esté rica en vasos, en nutrientes glucógeno, hace de que el corion frondoso o trofoblasto ya se vaya enraizando al útero. Y la decidua capsular de cápsula, que en este caso pues va cubriendo al saco gestacional o al futuro embrión. ¿Sí? Muy bien.
La estructura de la placenta. Para comienzo del cuarto mes, la placenta posee dos componentes. Cuarto mes, o sea, 16 semanas. Posee una porción fetal formada por el corión frondoso, en donde la placenta está rodeada por la lámina coriónica, y una porción materna, formada por la decidua basal, cuya lámina decidua es la porción más íntimamente incorporada a la placenta. ¿Sí? Muy bien, repito. La porción fetal está formada por el corión frondoso, ¿no es cierto? El corión frondoso. Esta es la porción fetal de la placenta. Y la porción materna, formada por la decidua basal, cuya lámina decidua es la porción más íntimamente incorporada a la placenta. Esta. ¿Sí? Muy bien. La porción materna contiene en promedio de 15 a 20 cotiledones. Los cotiledones están cubiertos por una delgada capa de decidua basal. A los cotiledones están formados por tabiques deciduales. Como ustedes saben, estos cotiledones o cúmulos de tejido trofoblástico son ricos en vasculatura. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la sangre del feto tiene que retornar a placenta y enraizarse hacia toda esta estructura donde están los sinusoides, que ahorita vamos a ver, para que se viertan la sangre fetal, entre en contacto íntimo con la sangre materna, se transporte oxígeno, nutrientes y nuevamente retornen a través de la vena umbilical por el cordón umbilical al feto. ¿Sí? A eso se refiere. Y la porción fetal está cubierta completamente por la lámina coriónica. Y se observan venas y arterias, ¿sí? De un grueso calibre, ¿sí? Vasos coriónicos que convergen hacia el cordón umbilical. El corión está cubierto por ambos. Cuando nosotros hablamos ya de estructura placentaria desarrollada a partir de las 16 semanas, imagínense que este es el feto y esta es la placenta del cordón. Simple. ¿Cuál es la cara materna, doctor? La que presenta o está en contacto con la superficie del útero. Sí, con el endometrio. La superficie interna del útero, el endometrio. Y ahí se ven los famosos cotiledones. Esa es la cara materna. ¿Y por qué se llama materna? Porque está en contacto con el útero. Y la cara fetal es la cara contralateral, donde podemos ver vasos sanguíneos gruesos que convergen en lo que es el cordón umbilical. ¿Está claro? Si nosotros hablamos en periodo embrionario, pues es más difícil de poder describir a como cuando la placenta ya está desarrollada. ¿Sí? ¿Está clara esta parte? ¿Está clara esta parte? Acá Sí, está. doctor. Sí, doctor. Acá vemos el gráfico. Es el feto, la cavidad en esta uterina, el área abdominal, pulmones arriba, y podemos ver que el cordón se dirige hacia la placenta. Esta es la placenta que tiene sus dos caras. La cara materna en contacto con el útero, el endometrio, y la cara fetal en la superficie que da hacia el feto. Donde podemos ver acá los cotiledones en la superficie materna, ¿sí? Y la cara fetal, donde podemos ver los vasos sanguíneos que convergen hacia lo que vendría a ser el cordón umbilical. Sí, acá está la cara materna después de un parto, cuando podemos visualizar la placenta, y la cara fetal, ¿no? Muy bien. El espacio intervelloso al cuarto o quinto mes, la decidua basal, forma tabiques que al no llegar a la placa corial, limitan parcialmente el espacio intervelloso denominado cotiledones. Cada uno de estos contiene una vellosidad principal, un tronco y ramificaciones y venas. ¿A qué se refiere? Que cuando estas estructuras o cada uno de estos espacios de los cotiledones por dentro es todo un sistema vascular que tiene espacios en los cuales que están en contacto con la superficie endometrial de la cara interna del útero, pues permite el contacto interno con los vasos sanguíneos uterinos. Doctora, ¿a qué se refiere?
que estos cotiledones, ¿no es cierto?, tienen espacios intervellosos, y estos espacios intervellosos, también son zonas de, en este caso, difusión. Vale decir, pase de sangre, pase de sustancias de madre a feto, feto a madre. Repito, la sangre materna y fetal no se mezclan, están en íntimo contacto. Aquí está más bonito. Miren, este es el cordón umbilical. Listo. Aquí podemos ver uno, que es el cordón umbilical. Dos, vemos el amnios, sí, que es la membrana amniótica, que está en contacto con el lado fetal. Esta es la placenta que está en contacto con el endometrio. Y quiero que vean algo acá bien chévere. Está la placa coriónica, el corión frondoso que al inicio iba penetrando, se iba enterrando en el endometrio. Aquí ven cómo se está enterrando esta zona rosada. Los espacios intervellosos, que viene la sangre materna, son los rojos, espacios intervellosos. Entre estos espacios intervellosos y parte de la placa coriónica, ¿qué es lo que pasa? Ya, eso es lo que quiero que entiendan bien. Voy a poner con un plumón de color azul. ¿Ven, por favor? ¿Están viendo? Sí, ¿Están doctor. viendo? Sí, doctor. Muy Sí, bien. doctor, sí. Esto es la parte que quiero que entiendan. Los vasos sanguíneos vienen por acá y llevan sangre a estos espacios intervellosos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya estos espacios coriales. Se mete un vaso sanguíneo por acá, llega hasta acá, el otro hasta acá y vierten sangre acá, vierten sangre para que nuevamente por otro vaso sanguíneo de retorno retorne la sangre. Estos espacios rojos son los espacios, en este caso, intervellosos de la madre. Y la placa coriónica es este espacio rosado. O sea, acá vienen los vasos sanguíneos fetales a estos espacios coriónicos, ¿sí? Y los espacios intervellosos, o sinusoides, que se llaman también así, ya, son los espacios donde están en íntimo contacto con los vasos sanguíneos maternos. Acá viene un vaso sanguíneo materno. Por aquí, hasta aquí, un vaso sanguíneo materno. Aquí hasta aquí. Ahorita van a escuchar, van a ver qué arterias son las famosas arterias espirales. Voy a hablar bastante de esto y van a ver después, por esto será todo el problema, van a decir. Entonces, cuando llegan estos vasos sanguíneos por estos espacios, ¿no es cierto? O está en la placa corial, ¿sí? Estos espacios, en este caso coriales, ¿sí? Donde el corión frondoso se va metiendo, es donde vasos sanguíneos en la sangre están en contacto con los vasos de la madre, hacen distintos tipos de difusión. Hay difusión facilitada, activa, pasiva, vamos a hablar ahora, ¿sí? Que hacen que estas sustancias y la madre la circulación para llevarlo a su riñón, filtrar y eliminar. Y así. La es la deciduo basal. ¿Qué era la deciduo basal? El endometrio que se ha engrosado. O sea, toda una mujer que ha menstruado se cae todo ese deciduo. Todo ese deciduo porque ha menstruado. Y cuando empieza a ovular, esta deciduo que es delgadita se pone recta y gruesa, porque acá hay vasos sanguíneos, tejido conectivo, que hace que los vasos sanguíneos puedan llegar hasta acá arriba, que son esos, en este caso, espacios intervellosos, gracias a que este endometrio de la capa basal no se ha caído. O sea, esa es la razón. Oh, disculpe, me escucha entrecortado. No te preocupes, vuelvo a repetir. ¿En qué parte me quedé? ¿En qué parte no he entendido? El punto número 3, 4, dígame, yo lo repito con mucho gusto. Doctor, en el punto 4, desde las arterias. O no sé si podría repetir todo el ejemplo. Todo, por favor. No te preocupes, me está repitiendo todo porque eso es importante. Cuando vemos la estructura placentaria, en esta imagen, podemos ver el cordón umbilical. Ven mi puntero azul, ¿verdad? ¿Están viendo? Sí, doctor. Muy bien. El cordón umbilical, a través de ese cordón umbilical, los vasos, ¿cuántas arterias? Dos, doctor. ¿Cuántas? Y una vena, ¿no es cierto? Dos arterias y una vena. Y ya les expliqué por qué.
porque la circulación fetal está constituida de esa manera. Entonces, esas estructuras cuando llegan acá, se van adelgazando. Miren acá este dibujo con los vasos sanguíneos. Ven acá, la vena y arterias, arterias y vena se van adelgazando. Toda esa vasculatura. Ya, eso es lo que pasa acá. Estos vasos sanguíneos van, en este caso, hacia la placa corial. Esta zona rosada es la placa corial. Placa corial, ¿por qué? Porque el corio, si ustedes se acuerdan, era el trofoblasto, este trofoblasto que estaba penetrando a la capa basal, al adhesivo basal o capa basal del endometrio. Y al penetrar, al enraizarse, ¿qué hacía? Metía vasos sanguíneos hacia los espacios intervellosos de los vasos sanguíneos de la madre, vale decir, del útero. En este caso, las arterias espirales, que son estas áreas rojas. Cuando los vasos sanguíneos de cordón umbilical, vale decir, arterias y venas, llegan a los espacios de la placa corial, entran en íntimo contacto, o sea, se ponen de vecino a vecino con estos vasos, en estos espacios, y intercambian nutrientes, oxígeno, vitaminas y todo, y también el feto desecha por aquí las sustancias que no le sirven. La quinta estructura es la deciduo-basal, vale decir, el endometrio que va engrosando, como les dije, y que no se cae a razón del embarazo. Y esto mediado por una hormona. Ahorita vamos a hablar de hormonas. Por eso esto tienen que entender para que les guste. Una vez que ya tenemos esto, tenemos que hablar de los cotiledones. ¿Qué eran los cotiledones? Espacios donde habían sinusoides o espacios sinusoidales donde el endometrio cortaba o por no decir que establece cuartos, ya cuartos especializados donde ocurre todo el intercambio. Esos son los cotiledones. ¿Están viendo acá? Y acá cuando vemos en un corte sagital, podemos ver cómo la capa, la deciduo basal se mete y separa estos espacios especializados. ¿Sí? Muy bien. Y 7, por último, vemos las vellosidades coriales que son prolongaciones de la placa coriónica, lo que hablamos hace un rato. Entonces, ¿dónde ocurre el cambio de sangre materna y fetal? Doctor, esto ocurre en la unión de los espacios intervellosos con las vellosidades coriales. Punto. En español, cuando la placa coriónica tiene sus prolongaciones hacia el endometrio, son las vellosidades. ¿Qué vellosidades? Coriales. Muy bien. Vellosidades coriales. Claro, porque esa es la placa corial o placa coriónica, ¿no es cierto? No me creen, mire, a ver, el 3, ¿qué dice? Placa coriónica. Ah, ya. Si es la placa coriónica, sus prolongaciones que se va enraizando hacia el endometrio, ¿sí? Que es las vellosidades coriales. Y estos espacios rojos, ¿a quién corresponde? Al espacio intervelloso de la sangre materna, porque en estos espacios intervellosos se vacía sangre acá, se vacía sangre a través de las arterias espirales, de ahí retornan y se recoge esa sangre hacia la madre. ¿Está claro? ¿Sí? Por favor, confirmen. Sí, doctor. ¿Está claro? Genial. Funciones de la placenta. La placenta es un órgano y ahora se van a enterar que la placenta metaboliza, sintetiza el glucógeno y ácidos grasos, transporta gases, sustancias nutricionales, hormonas, agentes infecciosos, entre otros. Así como también se encarga de la respiración fetal, también de la nutrición, excreción, protección y almacenamiento. Todas esas funciones de la placenta. Pregunta examen. La circulación de la placenta. Los cotiledones reciben sangre por medio de las arterias espirales. Ya, acá es donde voy a hacer un paréntesis. Acá es donde hago mi paréntesis. Ya vamos a estar en línea, no se preocupen, así es que van a ver lo que estoy abriendo. No se preocupen, porque necesito hacer algo acá. A ver. La imagen bonita que me guste.
que me sirva. Esta me va a servir. ¿Sí? Y esta me va a servir. Y esta. Muy bien. ¿Pueden ver pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctor, se ve una Sí, diapositiva. doctor, está en las diapositivas. ¿Perdón? Que está en las diapositivas, doctor. Una diapositiva Muy blanca. bien. Deme un minuto. Listo. Listo. Vamos a hacer algo bien chévere porque quiero que me entiendan. Si no me entienden, yo estoy triste. Porque esta es parte de la base de la teoría de obstetricia. Y si lo entienden esto, pucha, les va a gustar. A ver, acá hay una imagen que sí me va a servir. Acá hay otra imagen que también me va a servir. Y aquí hay otra imagen. Listo, a ver, anatomía. ¿Quién me dice qué arteria irriga el útero? Anatomía, a ver, recuerden. Vamos, no se peleen. ¿Qué arteria irriga el útero? Cuando ustedes recuerden, la arteria aorta abdominal desciende y se bifurca. ¿En qué arterias? Lo escucho. Ilíaca interna y externa. Muy bien. Y la ilíaca externa e interna. Excelente. Y estas arterias, ilíaca externa e interna, la externa, ¿dónde se va? Doctores, anatomía, ustedes ya es como decir, es cómo se llaman, ustedes al toque me dicen, doctor, mi nombre es tal, tal, tal. Vamos. Vamos, doctores, ya, vamos, un repaso al toque, ¿ya? Veo mi pantalla, ¿verdad? ¿Están viendo? Confirmen. Sí, doctor. Sí, doctor, sí, sí, ve. Ahí, ven la aorta. La aorta abdominal recibe este nombre una vez que la arteria aorta nace a nivel del a nivel de la aorta, nace la aorta ascendente, el arco aórtico pasa por detrás del corazón, ¿sí? Para terminar de aorta abdominal. Una vez que la aorta abdominal desciende, da sus ramas, ¿no? Ahí tiene sus fémicas, sus renes, todas las ramas. Está las mesentéricas y todo lo demás. ¿Sí? Muy bien. Ya bajando, como vuestro compañero mencionó, se bifurca en las famosas ilíacas. En la ilíaca externa, en la ilíaca primitiva queda una ilíaca externa y una ilíaca interna. La ilíaca externa son vasos superficiales que da la femoral, se va hasta la punta del pie. Punto. Y las internas son las que van a irrigar básicamente órganos pélvicos en varón y mujer. La ilíaca interna, no se olviden, porque acá bien bonito lo pone el dibujo. Ilíaca externa, ya vete abajo. Y la interna se va adentro. Estas no se confundan, ¿ya? Estas pueden ser las ováricas en el caso del varón, o perdón, de la mujer, ¿sí? Las ováricas, ¿ya? Que no son constantes. Entonces, sigamos. Estoy hablando del medio, estas grandes. Ahí está, la arteria uterina. Chévere. De esta arteria uterina nacen pequeñas ramas que son las cervicales, la que se llama
Doctor, se le escucha entrecortado. Ya vamos a ir despacio. Repito, que una vez que la arteria ilíaca interna entra hacia el peca, da una rama que es la arteria uterina. Esta arteria uterina da ramas que son la arteria cervical, las arterias acuatas, y así van penetrando hacia el útero. Doctor, ¿y por qué tienen que penetrar al útero? Porque tienen que llevar todos estos nutrientes, oxígeno y demás hacia el producto. ¿Me entiende? Por eso es que estas arterias tienen que entrar pasar al miometrio hasta el endometrio. Ya, chévere. Entonces, doctor, la arteria que irriga al útero, ¿qué arteria es? La uterina. ¿Qué arteria, doctor, es? Uterina, doctor. Que es rama de... De la arteria ilíaca interna. O también llamada, también, parita de examen. En las alternativas te ponen la arteria rama de la ilíaca externa, de la mesentérica superior, de la aorta o de la hipogástrica. Miércoles, hipogástrica. Yo pensé que arteria ilíaca interna, pero no sabía que también se llama hipogástrica. ¿Me entienden? Acá está bien. Cada que dice hipogástrica, arteria hipogástrica, es su nombre. Hipogástrica. Pregunta examen. Muy bien. Una vez, acá tenemos otro gráfico, vemos cómo la arteria uterina viene y da sus ramas, la rama cervical, las arterias arcuatas, acá están las arcuatas que parecen unos arquitos, y van penetrando en un orden. No se olviden el orden que voy a dar. Estamos cada vez acercándonos más. Ahora me voy a acercar más y acá está. Acá viene la arteria uterina. Estamos hablando también del lado contralateral, para no confundirlos. ¿Sí? Este es el miometrio y el endometrio. ¿Sí? Miometrio, una línea, endometrio. Acá entra el producto, ¿no es cierto? Aquí adentro. Esta es la parte externa. Viene la arteria uterina, da sus ramas. Ahí están las famosas arcuatas. Miren, es como un arco, 2 arcos, 3 arcos, 4 arcos. ¿Están viendo? ¿Sí? Entonces, esas son las arcuatas. Ah, chévere, esas son las arcuatas. Y más adentro, estas arcuatas cambian de nombre a las arterias radiales. Y yo hacía para no olvidarme, me imaginaba una bicicleta, que tiene una bicicleta con los fierritos que se llaman radios. Entonces, igual tienen sus líneas, como una llanta, que son las arterias radiales. Primero las arcuatas, que estas arcuatas van penetrando al útero, y de ahí vienen las radiales. Y por último, después de la cambian de estructura a las arterias espirales. Ahí están. ¿Y por qué se llaman espirales? Porque van en espiral. Todo el curso se van a acordar de esto, que les estoy hablando hoy día. Miometrio, endometrio. ¿Qué capa es la que llega a engrosar en endometrio? ¿Se acuerdan? ¿La capa funcional cuál era? ¿La capa que llega a engrosar? Basal del endometrio. Muy bien. Entonces, ya teniendo claro que tenemos las arterias arcuatas, las radiales y las espirales, podemos hablar de esto, que no es más que estos espacios de los espacios intervellosos. ¿Quiénes llegan? Las arterias espirales llegan ahí. Ahí llegan las arterias espirales. A esos espacios. A esos espacios. Donde tienen que pasar dos cosas bien bonitas. Cuando en el embarazo estas arterias van desarrollándose, hay angiogénesis y esas arterias espirales penetran en la cavidad endometrial, el vaso sanguíneo, o sea, la arteria espiral, ustedes saben que las arterias tienen más capa muscular que las venas, porque aguantan mayor presión. Sin embargo, en el momento del embarazo, estas arterias, a medida que van entrando al endometrio, para entrar a estos espacios, ¿sí? A los espacios, las arterias
la arteria por dentro, en su luz, pierde su capa muscular. Esa capa muscular que tiene normalmente la arteria la pierde, o sea, de que eso es una arteria normal, con su luz, con una capa muscular gruesa que aguanta bastante presión de sangre, pierde su capa muscular y tiene mayor luz, o sea, pasa mayor cantidad de sangre. ¿Y esto por qué? Pues esto mediado en la migración placentaria, 1, 2, en la proliferación de la razón de que la sangre llegue con mayor facilidad acá, mayor flujo. Y si hay mayor flujo, mayor cantidad de nutrientes. Y conclusión, le llega mejor aporte al bebé. Aquí donde acabo de hablar, este pequeño espacio, es la fisiopatología de la preeclampsia, que vamos a hablar más adelante. ¿Ya? Pero estamos hablando de que normalmente esa capa muscular debe perderse. Ya, listo, hasta ahí está. Bien. Entonces, aquí miren, miren cómo la arteria espiral va entrando a esos espacios que son los cotiledones, y entra la arteria espiral, vierte su sangre a nivel de esos espacios que son esos arbolitos. ¿Qué espacios son estos? Vale, vamos a hacer un repaso. Placa corial, vellosidades fetales, su arbolito, que son los vasos sanguíneos fetales. Y de abajo, ¿qué sale? Los espacios intervellosos, que son los espacios intervellosos, los espacios donde van a decir los vasos sanguíneos. Acá están, miren. Acá está. Entonces, la arteria espiral entra, vierte su contenido en todo este espacio que es el cotiledón, entre esos espacios, entre esos espacios mayores marrones, estos espacios que parecen raíces o troncos de árboles, esos son los espacios, en este caso, intervellosos de la placa en los espacios coriales o coriales. Y acá está más bonito el gráfico, miren los vasos, llega acá, todos estos vasos fetales, y alrededor están, en este caso, los espacios que corresponden a las arterias espirales. ¿Sí? ¿Sí? Que en este caso están los espacios intervellosos. ¿Sí? Para que no se olviden y no se lo vean, la vellosidad corial. Entre vellosidad corial y vellosidad corial hay un espacio. ¿Cómo se llama? Espacio intervelloso. Punto, para que no se olviden. ¿Listo? Muy bien. Esa es la circulación. ¿Cómo es que funciona la circulación en la placenta? ¿Está claro? Más o menos, doctor, es que se escucha entrecortado por ratos y perdemos un poco la ilación. ¿Qué parte no está clara? No se preocupen, yo repito. La arteria espiral, doctor. Muy El bien, espacio con con mucho gusto. Decíamos, la arteria uterina es rama de ¿quién? El ilíaca. gástrico. O arteria Gástrico. hipogástrica. Punto, ya está. Bien, la arteria uterina, bien bonita, las ramas cervicales, de ahí va ascendiendo y vamos viendo cómo se diferencia, ¿no? La arteria uterina está viendo por la pared uterina. Por si acaso, esta es la pared contralateral. O sea, esto vendría a ser el útero, así, todo el útero, el útero, y así viene, ¿no es cierto? Algo así. Me salió medio feo, pero ya. Todo esto vendría a ser el útero y esta es la pared lateral, ¿no es cierto? Entonces la arteria uterina sube y empieza a penetrar sus vasos, así como en este gráfico, y cómo va penetrando sus vasos, así va penetrando. Va penetrando y cambiando de mes. Las arterias recuadas van cambiando a qué nombre, ¿cómo se llaman las arterias profundas? Arterias radiales. Bien. Más profundas, Las arterias espirales. las espirales. ¿Sí? Las espirales. Muy bien. Entonces, aquí te habla de las rectas, olvídense, no se compliquen la vida, ¿ya? Son arterias arcuatas, radiales y espirales, punto. Entonces, cuando estas espirales llegan a los espacios intervellosos, acá te dibuja cómo llega la sangre, qué fuerza y cómo se difunde. Y acá esta es la estructura.
Ya lo voy a borrar esto para que no se confundan. Ya lo voy a borrar. Ya, acá se ve. Esto que parecen tronquitos. ¿Qué vendrían a ser? Espacios intervellosos. ¿Mm? Los No. espacios. Esta es la lámina foliar que está. Entonces, si hay una lámina foliar, le empieza a crecer como raíces, ¿verdad? ¿Ya qué vendría a ser eso? Las vellosidades coriales, porque vienen del corio. Y entre vellosidad corial y entre vellosidad corial, ¿quién está? Lo que decías, un espacio intervelloso. ¿Sí? Acá se nota más, acá está mejor. Vellosidad corial como un árbol, y en el medio, espacios intervellosos. ¿Dónde está la sangre fetal? ¿En los espacios o en las vellosidades coriales? Acá está, mira, acá te dibujan una vellosidad corial, pero ya con vasos sanguíneos te lo ponen, vasos sanguíneos fetales. Es el cordón umbilical y ahí van los vasos sanguíneos. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí? Ya. Y entre vellosidad corial y vellosidad corial, ¿qué espacio está? Los El espacios. espacio intervelloso. Intervellosos. Y yo, ¿qué hace? Las arterias espirales es donde llegan acá. Ahí llegan. Doctor, disculpe, es que no sepamos, sino que realmente está súper entrecortado el audio y por momentos se va, no se entiende, no hay correlación en algunas partes. No se preocupen, voy a tratar de buscar un espacio donde haya mejor señal. A ver, ahí. ¿Me oyen mejor? Doctor, sí, pero mientras explica a veces se entrecorta. A ver, probemos acá, he cambiado de lugar. Les Ese- decía, que los vasos espirales van penetrando el endometrio hasta llegar a los espacios nerviosos, ya que las vellosidades coriales son los espacios por donde discurren los vasos sanguíneos coriónicos o los vasos fetales. ¿Sí? Muy bien. El intercambio de gases se lleva a cabo por la difusión simple. No se olviden. O sea, que oxígeno y dióxido de carbono. A ver, vamos a hacer un ejemplo rapidito. Dios no quiera, ¿no? Pero hay un incendio. Hay un incendio. Y todo ese dióxido de carbono, ya, un monóxido de carbono, ya, pues hay mayor afinidad a nivel de hemoglobina y se satura. El mecanismo, o nuestro mecanismo tan simple de respirar. Inspiro, meto oxígeno, exhalo, estoy eliminando dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, es una difusión simple, solamente por receptores, en este caso, ¿sí? Y que tienen mayor afinidad hacia la hemoglobina, eso se refiere. Entonces, la difusión simple no necesita un mediador, no necesita una bomba de iones, no necesita. Es una difusión continua. El feto extrae de 20 a 30 ml de oxígeno aproximadamente por minuto de la circulación materna. Aquí tenemos un espacio intersticial por donde están pasando, en este caso, donde está pasando, todos, vale decir, el material o el contenido sanguíneo materno, ¿sí? Porque es un espacio intervelloso. Y aquí están las vellosidades coriales, en este caso, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo es que la difusión de oxígeno hacia el eritrocito es, en este caso, activa y, en este caso, el eritrocito está ávido de oxígeno, capta rápidamente el oxígeno. En cuanto a la excreción de productos de desecho, los desechos
que se forma en la madre. Y esto por medio de difusión simple también. ¿Sí? Entonces tenemos dos difusiones simples. El intercambio de oxígeno, dióxido de carbono y oxígeno es difusión simple. Cuidado que caigan en esas preguntas. El oxígeno, el dióxido de carbono, ¿qué tipo de difusión tiene a nivel de la circulación fetoplacentaria ¿no? O hematoplacentaria, es difusión simple. Y también productos de desecho, como son la urea, ácido úrico, creatinina. ¿Sí? Muy bien. Membranas fetales. Existen dos membranas fetales, el corion y el amnios. Se confunden ahí. Doctor, ¿y cuál es la diferencia? La siguiente. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Vamos a insertar. Ajá. Vamos a insertar uno. Y vamos a insertar otro. Ya. Y aquí vamos a poner a un bebé. Ya, este es el bebé. Listo, ya está. Normalmente, cuando existe el desarrollo embrionario, como les había explicado al inicio, miren acá, veíamos la cavidad amniótica, y en la cavidad amniótica, donde va desarrollando el embrioncito, se forma una bolsita, y alrededor hay otra, porque si ustedes recuerdan, se formaba el embrioblasto y la cavidad del blastocisto. Este empieza a formar su propia membrana y acá ya hay otra. A eso se refiere ya en desarrollo embrionario fetal, ¿sí? Vemos de que pues hay dos capas. Cuando ya el feto va a nacer o está a término, tiene dos capas, membranas coriamnióticas. Amnios se define a la estructura que está en más íntimo contacto al bebé, o sea, esta membrana de acá, y corion, la membrana más superficial. Doctor, pero no la vemos así dividida, es cierto, porque ya en un feto a término, estas membranas están casi fusionadas, pero tienen líquido amniótico que discurre en el medio de los dos, que es mínimo, pero tienen que saber que en las membranas corioamnióticas, por eso se les llama corioamnióticas, son dos, que uno es el corium, el que está más en contacto con útero, y el amnios que está hacia el feto. Y esto es importante saber, sí, porque a veces existe espacio donde hay una buena cantidad de líquido amniótico, se rompe la membrana corial y pues dicen RPM, le haces tacto o ruptura prematura de membranas. Haces tacto y las membranas se tocan íntegras porque el amnios todavía no se ha roto. ¿Entienden? A eso se llama hidrorrea. Pero no se puede adelanto nada más, ¿ya? Entonces tienen que saber que existen dos tipos de membranas coriamnióticas. Antes del nacimiento, las membranas fetales y la placenta tienen a su cargo las funciones de nutrición, respiración, excreción y producción de hormonas. Después del nacimiento se desprenden de la pared uterina y son expulsados poco después de la salida del feto. A eso, ¿cómo se denomina? Alumbramiento. Cuando hablemos en las fases de parto y todo, ahí vamos a hablar, ¿no? Expulsivo es cuando sale el bebito, lo expulsas. Y alumbramiento es cuando sale la placenta. Al término del embarazo, se expulsa esta estructura. El corio es una envoltura externa que cubre al amnios, ¿sí? El corio, ¿sí? Sí, el corio. Cuando hablamos en periodo embrionario, doctor, no nos ubicamos. ¿De qué está hablando? De esta estructura. Ya. Cuando hablamos de la masa celular externa y la masa celular interna, la masa celular externa, esta es el corio, ¿sí? Entonces, cuando te habla del corio, ¿qué te dice? A ver, vamos. Es una envoltura externa que cubre el amnios, ¿sí? La parte externa. Al embrión, el saco vitelino y al vehículo de fijación. Sabemos que el embrión cuando se implanta, el saco gestacional lo hace del polo del embrioblasto, o sea, donde se va a desarrollar el embrión. Se origina del mesodermo somático extraembrionario y las dos capas del trofoblasto, que va a ser la pared del saco coriónico, y las vellosidades coriónicas primarias se desarrollan
a partir del día 13-14 y estas comienzan a ramificarse. ¿Se acuerdan que hablábamos de las famosas vellosidades coriales? Sí, doctor. Doctor, vellosidades coriales. Y estas vellosidades coriales, ¿por qué eran importantes? Porque estas vellosidades coriales, ¿no es cierto? Sí, esas vellosidades coriales son la prolongación de la capa corial, a través del cual estas vellosidades coriales generan espacios por donde van a ir los vasos del cordón umbilical para hacer el cambio sanguíneo. Entonces, ¿qué te declara acá? Que estas vellosidades coriónicas primarias ya se desarrollan a partir del día 13 y 14 de embarazo. O sea, miren qué rápido, estamos hablando del día 13 y 14, ni siquiera mes. Por eso en este gráfico ya les pone cómo es que el corio o las vellosidades coriales del trofoblasto ya se van enraizando en el endometrio para buscar vasos sanguíneos y nutrirse para el desarrollo embrionario y posteriormente fetal. El amnios, que es la bolsa, esta es la bolsa, esta es la placenta, que rodea al feto, contiene líquido amniótico y esto aumenta gradualmente en promedio de 30 ml a la 10ª semana y a 350 ml a la semana 20 y a 1 litro a las 37 semanas de líquido amniótico. Cuando hablemos de líquido amniótico y todo, lo van a entender muy bonito, pero saben que por dentro tiene que haber líquido amniótico. ¿Y por qué, doctor? Si ustedes de chiquitos, a los 6 años, los pongo en caja, no se me ocurre, y los tengo flexionados y no les doy espacio para que puedan estirarse y demás, probablemente van a tener algunas malformaciones posicionales, ¿sí? ¿Sí? Entonces, igualmente el feto, si no tiene un espacio adecuado, no desarrolla adecuadamente. Y no solamente por lo físico externo, sino también por lo pulmonar, porque recuerden que el feto constantemente traga líquido y este líquido va hacia los pulmones fetales para ir expandiéndolos. ¿Y para qué, doctor, los expande? Para que el día en que nazca este bebé ya no inspire líquido, sino aire, y pueda, en este caso, efectivamente meter una buena cantidad de aire a los pulmones y realizar el cambio de los shunts. Los shunts se refiere a los circuitos o cortocircuitos de la circulación, en este caso fetal, intrauterina a extrauterina. O sea, cambia ya la circulación arterial y venosa cambia. Normalmente la circulación fetal varía de nuestra circulación extraútero. Así rapidito lo menciono. Cuando uno respira, mete aire a sus pulmones, que a través de las venas pulmonares, esta sangre pasa a la aurícula derecha, sangre oxigenada al ventrículo izquierdo y sale a toda la economía, a todo el cuerpo. Y esta sangre retorna a través de la vena cava inferior y superior hacia la aurícula derecha, y de la aurícula derecha pasa esta sangre al ventrículo derecho y a través de las arterias pulmonares nuevamente se va, en este caso, hacia pulmón, oxigenándose y repitiendo todo este ciclo. A nivel fetal no es así, o intrauterino, porque sabemos que este bebé no respira, sus pulmones no oxigenan, no hacen hematosis. Vale decir que el corazón derecho no funciona como debe ser, o lo acostumbrado en vida extrauterina. Muy bien. Funciones del líquido amniótico: protege al embrión y ayuda a que pueda moverse libremente, y también facilita el desarrollo del sistema muscular esquelético y sobre todo pulmonar. El saco vitelino, vesícula vitelina, es esencial la transferencia de nutrientes en el embrión durante la 2ª y 3ª semana, circulación útero-placentaria, el desarrollo de vasos sanguíneos en la 3ª semana y el desarrollo del intestino primitivo en la 4ª semana, para originar los sistemas digestivo y respiratorio, y la producción de células germinativas sexuales durante la 3ª semana. La vesícula vitelina es una estructura que se desarrolla paralelamente al ciclo gestacional y que tiene función, en este caso, es hematopoyética. Acá podemos ver, una vez que desarrolla el embrión, se desarrolla la vitelina, que también tiene células especializadas
que van en parte también en el desarrollo intestinal fetal, pero más básicamente son células hematopoyéticas. O sea, de aquí es donde se van formando las células de la sangre del feto. ¿Ya? Por si acaso. Hay unas funciones que describen la vesícula vitelina, pero básicamente esta es de función hematopoyética. Ya no se olviden. Muy bien. Entonces, vamos a hablar del alantoides. El alantoides es una estructura importante a nivel embrionario. Hasta aquí, preguntas, no quiero que se mareen. Preguntas. 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 Todo claro, Alexandra, Ana, Anaís, Carlos, Carmen, Carol, Celia, Diana, Fernando, Fiorella, Gonzalo, Ingrid, Iván, Jason, Jorge, José, Juan, Judith, Yulisa, Karen, Liz, Lucero, Luisa, Daniela, Marcelo, María, Milagros, Nicole, Rodrigo, ¿todo claro? Está claro, doctor. Sí, Muy doctor, bien. claro. Sí, Alexandra. Está todo claro, doctor. Muy bien. Un break de 2 minutitos.
Muy bien, continuamos. A ver si ya se refrescaron. Entonces, es que hablamos de toda la estructura placentaria. Tenemos claro. Vamos a hablar la importancia del alantoides. El alantoides, su importancia es que se forma, en este caso, sangre en la pared anterior en el tercer y quinto día, perdón, tercera y quinta semana, y sus vasos sanguíneos se mantienen como venas y arterias umbilicales. ¿Ah? Por si acaso. Sí, acá podemos ver que una vez formado ya el disco germinativo trilaminar, ya en el polo caudal hay una diferenciación en esta estructura que vendría a ser la y que más adelante ya se va desarrollando y diferenciando en los órganos genitales internos, en este caso útero, vagina, en el caso de la mujer, y que parte del conducto umbilical queda como el famoso conducto del uraco, ¿no? Cuando ya se va obliterando, ¿no? Como el ligamento umbilical medio. Muy bien. Muy bien. Cuando hablaba del amnios, el corium y el amnios, que son estructuras o las membranas coriomnióticas fetales, pues la ruptura de estos nos dan síndromes, ¿no? Que son, en este caso, que son la ruptura prematura de membranas, que ponen en riesgo al feto, que puede infectarse, porque recuerden que las membranas coriomnióticas tienen una cápsula que protege al feto del medio externo, de gérmenes y demás. Pues cuando hay una ruptura de estas, pues expone a esto, ¿no? Sean abortos por descompresión de la cavidad uterina o también infecciones. Sin embargo, cuando también hay alteraciones en la formación de las membranas coriomnióticas, no debe provocar bridas, que son patológicamente las membranas coriomnióticas pueden ser tabiques en áreas centrales, laterales. Doctor, disculpe, no se le está escuchando, doctor, está muy entrecortado. A ver, tenemos un problema con el internet. Ya. A ver. Ahora. Sí, doctora, ahora se escucha. Ahora. Disculpe si podría repetir desde la alantoides, por favor. No hay ningún problema. La alantoides tiene una importancia porque es una estructura donde también se forma sangre, ¿sí? En su pared a partir de la tercera y quinta semana. Y sus vasos sanguíneos se mantienen como las arterias, como las arterias hiperumbilicales. Y pues ahí es donde se forma el uraco o ligamento medial, en este caso umbilical medio. ¿Qué quiere decir? Que esa estructura caudal en área donde hay se forma sangre, ya ves, esta estructura en desarrollo forma los órganos pélvicos genitales internos y que obliterándose forman el ligamento medio o en este caso el uraco. ¿Ya? Cuando las membranas coriónicas, pues al provocar una disrupción o al romperse, pueden provocar una descompresión abrupta en el útero y por ende conllevar abortos. O en su defecto, permitir que ingresen gérmenes a la cavidad amniótica y terminen infectando el feto o el embrión y complicando el embarazo. Pero también pasa que cuando las membranas coriomnióticas forman tabiques, pueden provocar hipoplasias embrionarias fetales. ¿A qué significa? Que son, si yo le quito el espacio a este feto con una brida amniótica, pues no permito que este embrión desarrolle adecuadamente ese polo extremo afectado que desarrolle miembros superiores inferiores o hasta puede provocar focomelias, que la focomelia ya es la no formación de toda una extremidad, desde el mano o el brazo o la pierna. Haciendo un repaso, podemos ver aquí toda la estructura de un embrión, donde podemos ver las vellosidades coriales, los espacios intervellosos donde ocurre el intercambio, como pueden ver así bonito el gráfico, ven la placa corial,
Podemos ver el alantoides, que decíamos que era una estructura hematopoyética, que termina siendo una obliteración al final en área caudal fetal. Podemos ver la estructura placentaria en sí, con el corium y con el trofoblasto que va migrando hacia la pared endometrial uterina. La vesícula vitelina, que es un órgano, ¿qué órgano era la vesícula vitelina? Hematopoyético, no sé, de aquí, especializadas sobre las totipotenciales que se diferencian en células sanguíneas fetales. El cordón umbilical, el embrión, la cavidad amniótica y el amnios. ¿Por qué el amnios? Porque era la membrana que estaba más en contacto con el embrión, y el corium, que era la capa más superficial. Muy bien, preguntas. Doctor, una pregunta, por favor. ¿Cómo se forman o por qué se forman las bridas en la cavidad amniótica? Las bridas pueden ser durante el desarrollo embrionario, se pueden dar por procesos infecciosos, ¿sí? Por procesos infecciosos en el embarazo, y la otra posibilidad es que dentro de la cavidad uterina existan alteraciones en la zona de implantación. No es muy frecuente, pero se da. O a veces es que cuando el corium y el amnio se fusionan, porque en realidad no deberían fusionar al inicio, como pueden ver acá. Y si la fusión, pues elonga ese extremo de la cavidad amniótica embrionaria, que vendría a ser el amnio, y reduce el espacio, el tamaño del desarrollo embrionario. Gracias, doctor. Preguntas. Muy bien. Para la siguiente clase voy a hablar también de hormonas. Ahí sí los quiero con papel, lápiz, para que repitan y hagan caligrafía en lo posible, nunca se olviden de las hormonas más importantes que son producidas y están de espaldas. ¿Por qué? Porque hay muchas hormonas que no solamente se producen en el resto de nuestro cuerpo, sino también en la placenta. Para que tengan una idea, la prolactina, ¿dónde se libera? ¿Qué me puede decir? ¿Dónde, Ayrton? Ayrton, ¿dónde debe? Ah, en la hipófisis, muy bien. Perfecto. Que también puedes encontrar prolactina en la decidua uterina. Sí, sí. ¿Dónde se producen los estrógenos, la progesterona? Todo eso de clase, pero los quiero con lápiz y papel. Ya, porque esa sí va a ser una clase un poco más larga, donde los quiero preparados, atentos. Muy bien, ¿no hay preguntas? Muy bien, por favor repasen. Saben que tenemos nuestro libro de referencia, que es nuestro Williams, y estamos en la 26ª edición. Yo les voy a colgar la 25ª edición aquí en nuestra aula virtual. Ahí van a tener el libro. También les voy a poner un libro que se llama Ginecología y Obstetricia para Curados. Se llama así el librito porque hay muchos puntos clave que te ayudan a no olvidarte, ¿sí? Pero eso lo van a ir revisando a medida que avancemos el temario. Sobre todo lo que es definición de parto, trabajo de parto, fase activa, latente, periodos, todo eso. ¿Sí? Recién estamos empezando y quiero que empiecen con la base, con el por qué. O sea, ¿qué es lo que ocurre y por qué? ¿Sí? Muy bien. Terminamos la clase por el día de hoy. Que tengan buena tarde. Doctor, Gracias, disculpe, ingresé tarde a las clases, Doctor, no sé si me puede considerar, por favor, le escribí por el chat. Alexandra, muy bien, Sí, te voy por a favor. poner por ya como tardanza. Ya, ya, gracias. Disculpe, doctor, a mí también, por favor. Guarden un segundo. Saben de que tardanza ya tienen un punto, ya menos puntaje, por si acaso. No, doctor, por favor.
Que sea la última vez, doctor, por favor. A ver, estoy con los 50 en línea. A la siguiente ya no les doy chance de reclamo. ¿Ya? Por última vez. Última vez. A la siguiente ya no les doy chance. Apellidos, Gracias. Alexandra. Monterroso, doctor. Apellido, Alexandra Monterroso. Monterroso. ¿Dónde estamos? Chile Ortega, Ortega, doctor, por favor. Un segundito, voy con Monterroso. Monterroso Díaz Alexandra. Muy bien. ¿Quién más? Sí, doctor, gracias. Chile Ortega, doctor, por favor. A ver. Chile Ortega. ¿Quién más? A ver, ¿quién me falta en la lista? Ya. Ya están todos. Muy bien. Entonces, para la siguiente clase, por favor, a repasar hormonas placentarias. Vamos a hablar hormonas placentarias, un pequeño repasito de eje hipotálamo, hipófisis, así algo rapidito, porque lo saben, y ahí nos metemos netamente a desarrollo y todo lo que ya va yendo a lo que es embarazo y todo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí, doctor, doctor. está bien. Sí, doctor, quería consultarle por si le puedo dar una llamadita en un momento. A ver, se cortó, perdón. ¿Con quién estábamos hablando? Disculpe. A ver. Aló, aló. Doctor, la delegada Sí, Adriana estoy en línea, estoy en línea. Ah, le perdón, Yosmara. Sí, dime. determinó que creo que la señal se fue de nuevo. Adri le dijo que si le podía llamar de un ratito, por favor, para conversar. A ver, ¿con quién? No escucho muy bien. Que si le podía llamar, doctor, la delegada de acá un rato para poder conversar con usted Ah, claro sobre... que sí. 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 Ujú. Lo que quiero adelantarles es lo siguiente. Acabo de hablar con la universidad respecto a los grupos prácticos. El semestre pasado se tenía 4 docentes prácticos, pero a la fecha no nos han confirmado quiénes son. Entonces, no puedo hacer la división de grupos. Yo lo puedo hacer ahora mismo si son grupos de 10 u 11, pero no tengo confirmado quiénes son sus docentes prácticos. ¿Me entienden? Y eso es lo que estoy tratando de comunicarme con Kelly para ya poder confirmar. O sea, por eso yo estoy arrancando ya las teorías, pero la práctica es lo que tenemos que organizar, ¿no? Porque tengo entendido que tengo 1 o 2 grupos prácticos, creo. Sí, eso es lo que tenemos que ver. Ya muy bien, yo voy a conversar con vuestra delegada, ya, y vamos a estar en contacto. Por favor, creen el grupo de los 50 en un chat para yo compartirles todo el material, ya, y aparte de ello, todos los artículos nuevos respecto al tema también les voy a mandar. A mí me gusta revisar bastante eso. ¿Sí? Está bien, doctor, gracias. Muy bien. Ese Ahora doc- sí, Gracias, doctor. que tengan buena tarde.